para el tema de abrir varias ventanas en Python. Y antes de iniciar a dar la orientación respectiva, vamos a mirar este ejemplo cómo está funcionando. Bueno, entonces tenemos una ventana que aparece con dos botoncitos. Uno dice vamos a sumar y el otro dice vamos a multiplicar. Hemos tomado de referencia lo que hemos orientado estos días en la clase. Miremos el botón sumar, ¿cierto? Me pide dos números, ¿sí? Estoy seguro que está recibiendo flotantes y me aparece la suma respectiva en el mensaje, en el cuadrito de mensaje. Perfecto, muy bien. Iremos multiplicar, vamos a colocarle letras, ¿sí? Vamos a equivocarnos en el texto, leamos y me sale el mensaje de advertencia de que los datos no están bien. ¿Sí? Repitamos nuevamente multiplicación, estoy convencido que está recibiendo flotantes también y perfecto, está funcionando el ejercicio de manera adecuada y correcta. Muy bien, ahora miremos cómo es el código de nuestro ejercicio para tener un referente en lo que podemos hacer nosotros en la clase. Entonces, lo primero que vamos a entrar a hablar y a explicar es la ventana principal, la primerita, la que salió de primeras. Entonces les recuerdo que estos textos que están en color verdecito y que inician con el símbolo de número no tienen ninguna validez para el código, excepto que son textos o avisos informativos para el programador. Bueno, entonces línea 63, estamos hablando de la ventana principal. Parece curioso que tengamos que iniciar con las partes finales del código, pero ustedes saben que nosotros vamos a crear unos def o unas funciones o unas acciones y esos def pues van al inicio del programa. Entonces lo primero es la ventana. Como siempre tenemos que darle un nombre con la función tk en mayúscula para invocar a tkinter, pero esta vez le vamos a adicionar el tk en minúscula antes, teniendo en cuenta de que nosotros vamos a crear a partir de esta ventana grande otra ventana pequeñita. Líneas 65 y 66 ustedes las conocen muy bien, que es crearle un título y darle un tamaño a esa ventana. Eso ya lo habíamos hecho antes, entonces no nos vamos a detener mucho ahí. En la línea 69, entonces en la línea 69, en esa ventanita, si ustedes se dieron cuenta, esa ventanita tenía dos botones. Entonces de la 69 a la 72 estamos creando los dos botones. El primer botón está en la 69 y en la 70. ¿Qué se ha hecho? Como veníamos haciendo también anteriormente, un nombre del botón, ¿cierto? Le estamos adicionando ahora sí el tk pequeñito, dentro del paréntesis que tenemos el nombre de la ventana en donde va a quedar ese botón o a donde pertenece ese botón, ¿cierto? Y el command porque ustedes saben que los botones algo que hacen es relacionarnos con un def, con una acción. A el command también le colocamos el nombre a nuestra conveniencia. Yo decidí llamarlo crear B porque voy a crear una ventana, pero si ustedes miran el botón de la 71 a la 72, el command se llama crear B2, ¿sí? Crear B2. Los botones, aunque aquí tienen el mismo nombre, la idea es que tengan un nombre diferente, ¿sí? Entonces a este lo puedo llamar 2 y obviamente este señor se va a llamar botón 2, teniendo en cuenta, lo voy a separar aquí con un enter, que el primer botón me va a llevar o saca el letrerito, si ustedes se acuerdan, vamos a sumar, y el segundo es el de vamos a multiplicar. Esta ventana principal la llamé básica y obviamente tengo que cerrar ahí el mainlog de básica. Hasta ahí sería la primera ventana. No hay muchos cambios, no hay muchas novedades respecto a lo que veníamos trabajando. Ahora sí nos vamos a ir a la parte de arriba y allá pues se me quedaron tres líneas que realmente fue con lo que debí yo haber iniciado.
¿Cuáles son? La 1, la 2 y la 3, en donde estamos haciendo las importaciones de los paquetes, de las funciones que nosotros vamos a necesitar, como son el tkinter, la función de los cuadros de mensaje y el tk en minúscula, que nos va a ayudar mucho para el trabajo y la manipulación de esas ventanas secundarias. Si ustedes recuerdan, nosotros creamos dos funciones, crear b y crear b2. ¿Qué va a hacer esta crear b? Pues suma dos números. ¿Y qué va a hacer esta crear b2? Pues multiplica dos números. Bien, entonces empecemos con crear b, que es la que suma dos números. Nosotros a esa función lo primero que hacemos es crearle una ventana nueva, que yo la voy a llamar new1, new de inglés, nueva. Ustedes, como siempre, pueden darle el nombre que quieran, recomendaciones. Evitemos los nombres con espacios en blancos, con tildes, con símbolos, que puede funcionar, sí, claro, pero son puertas o posibilidades que dejamos de pronto a errores a la hora de compilación o de ejecución del programa. Y un título, ¿sí? Miren que en la línea 7, cuando yo creo la ventana, al final termina en un paréntesis haciéndole un llamado a la ventana de donde proviene, ¿no? Que es básica. Básica fue el origen. Viene posteriormente, como siempre, si ustedes recuerdan el programa, él pide dos numeritos pero tienen un label. Entonces viene el label. Si vamos a mirar de la línea 10 a la 13, a la 12, perdón, está el label y está lo que es el cuadrito de texto. El label lo enlazamos también con un tk. Anteriormente lo que hacíamos era darle un nombre, ¿no? Ya no necesitamos esa parte, que va a quedar dentro del paréntesis la ventana a la que corresponde ese label, y ese label está dentro de la segunda ventana que se llamó new1, por eso quedó ahí. El texto es el texto que ustedes quieren colocar, y viene el grid, que es algo que ya hemos manejado, ¿cierto? Anteriormente. Entonces, donde está la fila y columna, o columna y fila, en donde vamos a ubicar ese botón dentro de la ventana. El pad X y el pad Y lo vimos allá en clase de manera dinámica. Nos va a ayudar a lo que podemos colocar o organizar el tamaño de los objetos que tenemos en esa ventana. El enum 1, línea 11 y 12, pues ya estamos creando, esa es la entrada como tal, ¿sí? Yo diría que la línea 12 la veníamos trabajando ya desde el periodo anterior, y la línea 11, pues digámoslo así, que la entrada se nos redujo bastante, porque antes teníamos otras condiciones que debíamos especificar. Ahora lo único que estamos haciendo es el tk minúscula, recordando que estamos trabajando en ventanas secundarias, y dentro del paréntesis la ventana a la que corresponde esa entrada. En mi caso, lo que fue de la línea 10 a 12, yo volví, la copié y la repliqué de la 14 a la 15, porque la entrada es idéntica, ¿cierto? ¿Qué estoy cambiando? El nombre de la entrada, si ustedes miran ahora se llama enum 2. ¿Y qué estoy cambiando? El grid, porque la primera entrada tenía posición 0, 0 y esta tiene posición 1, 0. Del resto queda todo igual, no tiene ningún efecto cambiar más cosas, porque realmente son dos objetos bastante similares. Vuelvo, insisto, que cambiamos en esos objetos la posición y el nombre. ¿Qué más nos queda? Bueno, nosotros dentro de ese def, dentro de esa ventana, digámoslo así, que estamos creando, porque este crear b es una ventana, pues todas las ventanas tienen un botón que ejecutan algo. Entonces esta de crear b, ¿qué es lo que ejecuta? Una suma. Por eso en la línea 28 estamos hablando de que vamos a crear una ventana, ¿sí? Y la estamos desarrollando en la línea 29 y 30. Es un botón muy idéntico a lo que hacemos en el periodo 2, que tenemos de diferencia, que esa palabra reservada button ahora viene acompañado del tk, como ha sido característico en label, en entry, cosas por el estilo, en las palabras claves. Y dentro del paréntesis, pues, que nos quedó el new 1, porque hace referencia a que ese botón pertenece a esa ventana new 1. El texto que queremos colocarle al botón sumar, decidí en este caso, y el command, que es el command porque recordemos, los botones están asociados a acciones. ¿Qué acción tiene esta ventana? Sumar. Bueno, pues como hemos llamado
el command del botón sumar es porque vamos a tener una función def sumar que la vamos a ver ahorita en la línea 19. Y terminamos el botón con el grid. El grid nos ayuda a ubicar las cosas dentro de la ventana, ya lo saben ustedes, perfecto. Entonces el command me ha creado un botón sumar y yo lo que hice fue pues crear una función sumar a través del try. Incluso el while tree pudiera ser un poquito más exigente, pero el try está trabajando apenas con lo justo. Me está recibiendo dos números, el número 1 y el número 2, que son flotantes, y los está recibiendo a través de esta estructura get. Esta estructura get, recuerdo que a un chico le dije búsqueme en internet qué es get y él me tradujo obtener. El que obtiene allá de la entrada en num1, aquí está, y de la entrada en num2 en la línea 15 y 16, él obtiene lo que el usuario digitó en esos cuadros de texto y se los está asignando a la variable num1 y num2. Posteriormente, en línea 23, estamos haciendo una suma, variable resultado, ustedes la pueden llamar respuesta, pollito, gatico, como deseen, no hay ninguna dificultad. Y viene, gracias a esa importación que hicimos en la línea 2 de los message box, me disculpan el inglés, vuelvo y les digo, viene a través de ese message box dos opciones que presenta el message box para este caso, el show info y el show error. Entonces en el info que estamos mostrando el resultado cuando ha sido positivo y el show error el resultado cuando ha sido negativo. Acá tenemos algo que lo voy a cambiar porque alguien me decía en clase que eso no lo hemos visto y es exacto. Yo recuerdo que esto se lo aprendí a Abner allá en clase, las primeras clases de Python el año pasado lo hacía de esa manera. Entonces aquí lo que me están pidiendo es el resultado. Yo puedo de la suma es, y ¿quién es el resultado? Pues mi variable resultado, que aquí está, ¿cierto? Y esta sí es la manera como lo estamos haciendo nosotros en clase, pero estas comillas sobran, porque las comillas solamente van en el texto que queremos ampliar. Listo, muchachos, entonces esa fue la estructura para hacer la función sumar. En el programa vemos que aparecía un botón, ¿sí? Ya lo vimos, que era el de multiplicar, estaba acá en la línea 72-73, ya lo hablamos, pero toda la estructura de multiplicar pues fue muy sencilla volverla a hacer, porque entre una suma y una multiplicación realmente la única diferencia es el operador. Para hacer la multiplicación simplemente de la línea 5 a la 30 pues yo me dediqué, copié, ¿cierto? Y volví y lo pegué aquí abajo. Por eso aquí ya llama crear ventana 2, que fue mi multiplicación. Hice idéntico. ¿Qué cambios ajusté? Los grid, porque volvemos a lo mismo y yo les he explicado en clase. Si tenemos dos objetos en la misma posición, el programa solamente me va a mostrar uno de ellos, ¿está claro? Porque están ocupando, digámoslo así, que como el mismo espacio. Les he puesto el ejemplo en clase, es como si dos alumnos ocuparan la misma silla. Entonces mire que si ustedes comparan el texto, ahora les voy a compartir también allá en el Classroom, se van a dar cuenta que el grid de esta ventana 2, miremos el primer label 10-0 y el primer label era 0-0, cambié de posición. ¿Qué otros cambios hice? La operación, mire aquí en la línea 53 ya no estoy sumando, estoy multiplicando. Las variables las dejé igual, profesor, pero ¿por qué dejo las variables igual? Porque el programa o va a sumar o el programa va a multiplicar, hace una de las dos cosas. Como hace una de las dos cosas, me permite utilizar las mismas variables porque él no va a trabajar en ese paquete al mismo tiempo, ¿cierto? Es como si yo estoy en clase y puedo mostrar el ejemplo en noveno o lo puedo mostrar más tarde en décimo, ¿cierto? Es más o menos lo mismo. Bien, entonces de esa manera mire que yo aquí pudiera decirles completemos este ejercicio con restar y faltó dividir y pues ¿qué sería? Dos botones más aquí en la ventana principal. ¿Y qué sería más? Pues coger este def, duplicarlo, copiarlo dos veces más,
ajustar los grid, ajustar la operación, ajustar el texto. Mire aquí por ejemplo se me ha olvidado también ajustar la manera de escribir el resultado. Esta es otra manera válida, pero nosotros, pues la verdad a mí me parece más cómoda la otra, pero bueno, como quieran ustedes poderlo trabajar. Entonces pues de esta manera vamos a poder trabajar los textos. Bueno, ok muchachos, muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, conversamos en clase o conversamos a través del Room. Que tengan buen día.